el libro de Eclesiastés para continuar nuestros estudios de las tardes acerca de los temas que trata este libro que escribió el rey Salomón y que nos ayudan a entender muchas de las cosas que a veces no entendemos por normalidad. Y vamos a leer, por favor, el capítulo 9, versículo 1. Desde el 8:16 vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la instrucción que allí encontramos en cada página, en cada palabra que tu Espíritu Santo inspiró a escribir. Gracias, Señor, porque podemos entender tus misterios, podemos entender parte de todas las cosas que algún día sabremos a cabalidad y completamente. Pero, Señor, sabemos que lo que sabemos es lo necesario que sabemos para poder vivir en esta tierra, Señor, nuestro peregrinaje aquí, Señor. Te agradecemos por tu presencia espiritual en cada uno de los corazones de tus hijos, los creyentes. Te agradecemos por tu Espíritu Santo, quien nos lleva a entender tu palabra, que nos convence, Señor, de que estamos pecando cuando estamos haciéndolo y que nos ayuda, Señor, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor. Te agradecemos en esta tarde y te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos visto las semanas pasadas acerca de las cosas que suceden en el diario vivir en el cual nos desenvolvemos en esta tierra. Es muchas veces misterioso el gobierno de Dios y lo que se llama su providencia, ¿no? Lo que Él hace de manera soberana para que las cosas se den como se dan. Muchas veces vemos que la injusticia permanece, vemos que los que hacen bien no prosperan, vemos que los buenos mueren jóvenes y los malos mueren viejitos. Vemos muchas cosas que son impredecibles y las cuales nos ayudan a entender que no todo lo que pensamos en nuestra mente limitada se va a dar conforme a lo que nosotros pues creemos, ¿no? No todo es lineal, sino que hay altos y bajos, y no siempre la carrera la ganan los más ligeros, tampoco la victoria en la batalla es siempre del más fuerte. Muchos factores son los que inciden en todo lo que nosotros hacemos y de los cuales no tenemos muchas veces el control, no tenemos ningún control, diríamos. Y no quiere decir que da lo mismo lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Como dicen algunos, bueno, estamos en manos del destino, estamos en las manos de un Dios pues antojadizo, ¿no? Es cierto, hermanos, que el gobierno de Dios es providencial, y este gobierno de Dios es un misterio que nosotros no podemos entender a su cabalidad. Hemos leído el versículo 1 de Eclesiastés capítulo 9, hablando acerca de justo de estas cosas, ¿no? He dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. En otras palabras, el hombre, a pesar de todo esto, sigue siendo un agente responsable y sus decisiones también juegan un papel muy importante en el desarrollo de su propia vida.
Y de ahí, hermanos, de la necesidad de conducirnos con sabiduría en este mundo. La sabiduría es primordial, es esencial en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que alejarnos de la necedad. El capítulo 2 de Eclesiastés, retrocediendo unas hojas en nuestras Biblias, versículo 13, dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Es importante, es necesario, es imperioso, mis hermanos, que vivamos en sabiduría y desechemos la necedad en los diferentes ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Menciona entonces la palabra de Dios dos categorías que lo hemos estado viendo a lo largo del estudio de este libro: sabiduría y necedad. Esas dos cosas son las cosas que nosotros practicamos en nuestro diario vivir en esta tierra. Y no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, no tiene nada que ver con la capacidad que tenemos en alguna área del conocimiento, porque se puede ser muy inteligente y muy necio también al mismo tiempo. Y la palabra necio, según la Biblia, y en la definición que nos la da en los diferentes capítulos, versículos donde se menciona la palabra necio, es una persona que es movida por las inclinaciones naturales de su corazón. Lo primero que me sale, eso practico, eso digo, eso hago. No medito, no pienso, no aplico, sino lo primero que me viene a la mente, eso es lo que hago. Es movido por las inclinaciones de su corazón. Sus deseos, sus apetitos son muy determinantes y no les permiten a esta persona actuar con prudencia ni con discernimiento. Eso es lo que sucede con una persona necia. El necio es gobernado por sus deseos. El necio es gobernado por sus apetitos. El necio es impulsivo y el necio es orgulloso o arrogante. Pero a la corta o a la larga, él va a cosechar y va a cosechar daño para sí y daño para los que le rodean, porque a él no le importan las consecuencias de sus actos. En Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 9, la palabra del Señor dice también por escritura de Salomón, dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No hables a los oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Es decir, al necio, ¿no? Cuando nosotros le argumentamos, ellos pueden ser inclusive muy convincentes en lo que nosotros le decimos y hasta lo puede entender, pero el necio se mueve por sus apetitos y no por su razón. Así que la sabiduría, hermanos, es superior infinitamente a la necedad. Regresamos a nuestro pasaje en el capítulo 9, versículo 13 de Eclesiastés. Vamos a saltarnos hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Es muy interesante esta ilustración o esta historia que Salomón relata aquí para hablar acerca de la superioridad de la sabiduría, inclusive en una situación como esta. En cierta manera no es tan lógico lo que dice, simplemente dice que este hombre que venció a esa opresión que venía de un gran rey contra este pueblo pequeño, este hombre era, dice, pobre, y a través de la sabiduría de este hombre, versículo 15, libró la ciudad, dice, con su sabiduría. Entonces, esta situación en la que vemos un rey poderoso militarmente, donde no hay posibilidad alguna de salvarse por lo que se ve en el relato, Salomón dice que vivía un hombre pobre, y ese hombre pobre, sabio, con su sabiduría liberó la ciudad, ¿no? Salomón no nos dice cómo lo hizo, simplemente dice que este hombre con su sabiduría liberó la ciudad.
Ahora, en el versículo 15 que ustedes han visto allí, también hemos leído, 2 veces se menciona que este hombre era un hombre pobre. Hermanos, aunque la sabiduría es valiosa por sí misma, no siempre produce bendiciones materiales. A veces se puede pensar que soy sabio y voy a ser prosperado. No siempre. Vemos aquí un principio que la palabra de Dios nos menciona en relación a la relación que hay entre la sabiduría y las cosas materiales, ¿no? Por eso podemos concluir que no todos los sabios son ricos y por supuesto no todos los ricos son sabios, ¿no? Entonces, ¿cómo respondió la ciudad al beneficio que le dio este hombre al liberarlo de un peligro inminente? ¿Cómo respondió la ciudad? Versículo 15. Al final, ¿cómo respondió la ciudad? Nadie se acordaba de aquel hombre pobre. O sea, se olvidaron de él. Se olvidaron de él, ¿no? Siguieron adelante con su vida de tal manera que no les importó reconocer la sabiduría de este hombre para ayudarlos a salir de una situación tan difícil. Entonces, dice allí, ¿no?, que ya nadie se acordaba, versículo 15 al final, ya nadie se acordaba de aquel hombre. Había un escritor, antiguo, que dijo lo siguiente: hacerle favores a un ingrato es como perfumar a un muerto, ¿no? Hacerle favores a un ingrato es como perfumar a un muerto. Hermanos, en este mundo en el cual nosotros existimos, vivimos, las ofensas se recuerdan por años, ¿no? Yo me acuerdo que hace 10 años él hizo algo contra mí, lo recuerdo. En cambio, los favores o los beneficios recibidos se olvidan muy pronto. Somos ingratos por tendencia natural. Eso es la naturaleza del hombre en general. Y este mundo, diríamos, es un mundo de ingratitud. Bien, vamos a regresar a nuestro pasaje, vamos al versículo 16, Eclesiastés 9, el versículo 16, dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, ¿no? Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Vemos aquí otra vez un contraste entre el hombre necio, el individuo necio, que proclama a voz en cuello su necedad, ¿no?, y aquel otro individuo humilde cuyas palabras expresadas serenamente no siempre son escuchadas, no siempre son escuchadas. Las palabras del necio las propaga a voz en cuello, pero las palabras del hombre sabio no siempre son escuchadas. El hombre necio hace, diríamos, también más ruido, ¿no? Más ruido, por eso mucha gente lo sigue. Vemos cómo es que en las redes sociales hay mucha necedad. Y vemos cómo es que tanta gente sigue a estos hombres necios que van en contra de lo que Dios nos muestra en su palabra. En cambio, las palabras de los sabios, las palabras de personas que hablan de lo que Dios quiere que se le diga a la gente, primordialmente con el Evangelio, no son escuchadas, son pasadas por alto, ¿no? Ahora, aunque pocos le hagan caso, por lo que Salomón dice aquí, al hombre sabio, aunque no muchos les gusta escuchar sabiduría, el versículo 18 resalta la importancia de esa sabiduría. Versículo 18 dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Dice, pero un pecador destruye mucho bien. Seguimos en la lectura porque el pasaje no se corta allí, continúa en el capítulo 10. Dice, no se corta en la idea. Miren lo que sigue, lo que sigue en la idea de esto, ¿no? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Lo entendemos claramente. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, ¿no? Es verdad, hermanos, que la reputación de un hombre sabio puede echarse a perder en un acto de locura, diríamos.
Pero no es eso de lo que Salomón está hablando aquí. Más bien Salomón sigue hablando del mismo tema del versículo del capítulo anterior. Dice, el versículo 18 del capítulo 9 dice, pero un pecador destruye mucho bien, mucho bien. Ahora, si vamos a la traducción de la Biblia de las Américas, que es una Biblia de otra versión, dice lo siguiente de donde habla de las moscas muertas. Eclesiastés 10:1 dice en esta versión, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Y dice, un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Hay muchas cosas que se pueden hacer bien, pero hay personas que eligen siempre actuar neciamente. Recordamos en la historia bíblica al rey Roboam, lo recordamos. Dice que el rey Roboam, teniendo todo servido para poder hacer prosperar a la nación de Israel y hacerla crecer aún más en relación al poderío que tenía, él no siguió el consejo de las personas mayores. Él siguió, dice, el consejo de los jóvenes, de sus contemporáneos, de las personas que le rodeaban. Y como él era un hombre necio, estos hombres necios lo llevaron el país o la nación de Israel a la ruina, al tal punto de que la nación de Israel, por la necedad de Roboam, se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Siguió el consejo necio de sus compañeros jóvenes. Ahora, hermanos, la necedad es peligrosa. Es peligrosa para el necio y es peligrosa para todos los que le rodean. Por eso nosotros, si practicamos la necedad, si somos necios en nuestros corazones, vamos a perjudicar a los que primero están cerca de nosotros. Es importante entender esto porque Salomón nos muestra de esta manera una perspectiva realista de la sabiduría. Pero también quiere hacernos ver en el pasaje en qué consiste la necedad. Es decir, ¿por qué los necios son necios? ¿No? Y simplemente Salomón responde a ello por lo que hemos visto y lo hemos leído, simplemente es por la inclinación de sus corazones. La inclinación del corazón del hombre siempre está en hacer el mal. El hombre sin Dios por naturaleza siempre va a tener la tendencia a hacer el mal. El creyente, si no está lleno del Espíritu Santo, se va a descuidar de su vida con el Señor y también puede comportarse como un necio. La diferencia es que el creyente es redarguido por el Espíritu Santo y no siempre se queda allí. El creyente tiene el Espíritu de Dios morando en su vida y por eso es que no podemos permanecer en pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no lo permite, porque somos templo del Espíritu del Señor. Pero ¿por qué el necio es tan necio? Simplemente es porque la inclinación de su corazón. Miren el versículo 2 del capítulo 10 de Eclesiastés. Dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿No? Hermanos, vivimos en un mundo donde la mayoría es derecha, ¿no? Muy pocos son zurdos, un porcentaje mínimo es las personas que son zurdas. Y aquí habla en el contexto donde la mayoría pues es diestra, ¿no? De la mano derecha. Se dice que entre un 8 y un 13% de la población mundial son zurdos, ¿no? La izquierda, en general, hablando de la mayoría, no digo de los zurdos, no, por si acaso, si eres zurdo no es más pecador que un diestro, ¿no? No, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Está hablando de la mayoría donde los diestros generalmente tienen la fuerza mayor en la mano derecha, ¿no? Y la izquierda es la mano en la que tenemos menos fuerza, en la que tenemos menos destreza. Hermanos, en el mundo antiguo y en el mundo en el cual estaba desarrollándose la vida de Salomón, en este caso, la mano derecha simbolizaba poder y simbolizaba honor, mientras que la mano izquierda representaba la ineptitud y el rechazo y la perversidad. Así era más o menos el concepto en la mente de las personas cuando se hablaba de la mano derecha y de la mano izquierda. Por eso Salomón escribe este pasaje, el versículo 2 del capítulo 10, con la mente puesta en ese concepto que tenía. Por cierto,
cuando hablamos de la diestra, hablamos, o de diestro, es una persona hábil, ¿no? Una persona hábil. Y cuando hablamos de siniestro, o sea, a la izquierda, hablamos de algo oscuro, ¿no? Algo que tiene, pues, algo oculto allí. Bien, en Mateo capítulo 25, versículo 31, también Jesús, cuando habla acerca de las ovejas y los cabritos, a las ovejas, ¿dónde los manda? A la derecha. Y a los cabritos los manda a la izquierda, ¿no? Entonces, ese concepto era el concepto que el mundo tenía en ese entonces, y los escritores bíblicos consideraban bien estas cosas para cuando escribían, y ciertamente el Espíritu Santo les guiaba para poder hablarlo de esa manera. Entonces, hermanos, la inclinación del corazón, la inclinación del corazón. El corazón tiene una inclinación. El corazón es esa área de nosotros que tiene esa característica que tienen, por ejemplo, la cabina de control en las naves, en los aviones, en los barcos, ¿no? La cabina de control, porque de corazón dice mana la vida. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. La inclinación del corazón sin Cristo es irse tras el mal, irse tras la perversidad, irse contra de la palabra de Dios. Pero Salomón menciona aquí la importancia del hecho de cuidar el corazón. Es más, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, hermanos, es el centro de nuestros afectos. El corazón es el centro de nuestros conocimientos. Es la fuente donde emanan nuestros propósitos y nuestras emociones. Y Salomón dice aquí que el corazón del sabio lo inclina hacia aquello que es correcto, mas el corazón del necio lo mueve a la izquierda, a la parte siniestra. Eso es lo que está diciendo Salomón en este versículo 2. Ahora, en el versículo 3 menciona y sigue con la idea, ¿no?, que el necio todo el tiempo está tomando decisiones equivocadas. La persona que no tiene sabiduría, que vive en necedad, se equivoca constantemente en las decisiones que toma, diciendo lo que no debe decir, hablando cuando se debe callar. Cuando alguien intenta aconsejarle, el necio no escucha los consejos. Por eso, si vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. En su propia opinión. El camino del el necio piensa que lo que está haciendo está bien, ¿no? Entonces, hermanos, la necedad tiene sus resultados. Vamos a ver el versículo 5, por favor. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, ¿no?, en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo, ¿no? Los ricos están sentados en lugar bajo. Lo que se está promoviendo aquí o explicando aquí no es que los ricos gobiernen por ser ricos, ¿no?, sino que los puestos de la administración del gobierno deberían estar en manos de los más aptos. Eso es lo que debería ser, eso es lo que corresponde, porque los mejores son aquellos, ¿no?, que deberían estar colocados en estas esferas de poder. Pero, hermanos, ¿cuál es la tragedia? Los gobernantes ponen a sus necios favoritos. Es lo que Salomón está diciendo aquí. Ponen a sus necios favoritos por encima de otros que son más calificados. Regresando a la idea de lo que hizo Roboam con las personas necias a las cuales les puso en el gobierno y destruyeron la unidad de la nación de Israel. Entonces, cuando se coloca a un necio en un puesto de honor, él no va a usar el puesto para bien, sino va a usarlo para mal. Eso lo vemos no solamente en Israel, lo vemos en nuestros gobiernos de hoy en día, en los diferentes ámbitos de poder, no solamente en los gobiernos, en las localidades, inclusive en las empresas, en las sociedades de algún tipo, ¿no? Siempre, a veces cuando hay un necio y están necios rodeándole, pues utilizan el poder para el mal. Ahora, el versículo 16, en el capítulo que estamos leyendo, dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana, ¿no? Hablando acerca de la inmadurez, porque no necesariamente una persona joven es un inmaduro. Recordamos a Josías.
Josías, el rey Josías, ¿a los cuántos años empezó a reinar? A los 8 años, ¿no? Cuando tenía 8 años, y fue uno de los mejores reyes de Israel. Cuando habla acá acerca de este tema de ser muchacho, está hablando acerca de la inmadurez en relación a la sabiduría. O sea, es necio, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? Entonces el reinado de Roboam, que hizo lo que dice aquí, ¿no? Que el gobierno lo llenó de gente insensata, de gente necia, destruyó, ¿no? E hizo un desastre del reinado de este hombre malvado. Entonces, hermanos, también muchas veces en el gobierno providencial de Dios, Dios envía y permite estas cosas para castigar muchas veces a algunas naciones también. Recordamos que las autoridades son puestas por Dios, y muchas veces Dios también utiliza esto para castigar a un pueblo, ¿no? Vamos al versículo 18, por favor. Continuamos con el versículo 18 del capítulo 10 de Eclesiastés. Dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Se llueve la casa, ¿no? Porque la persona necia, en el ámbito general, en todas las cosas que hace, se deja llevar por sus apetitos, se deja llevar por sus deseos, porque no tiene sabiduría y no quiere escuchar la voz de la sabiduría, hasta que finalmente todo se le viene encima. Como dice aquí, se cae la casa, ¿no? Se viene abajo la casa. Lo mismo con una nación. Vamos al versículo 19. Dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Aquí vemos, hermanos, la cosmovisión de estos individuos, del individuo que vive en necedad, del individuo que es contrario a la sabiduría. Son personas que no les importa, ¿no? Quieren disfrutar solamente y no les importa las responsabilidades, solamente quieren dos derechos y malgastan y se emborrachan y viven en el placer y despilfarran el dinero. Esa es la mentalidad de las personas que son necias. Pero sabemos, hermanos, y estamos tranquilos en relación a esto, porque sabemos que un día todas las personas de este mundo estarán parados frente al tribunal de Dios. Eso lo vimos la vez pasada. Es una tranquilidad saber, hermanos, que toda la historia termina en un juicio. Y sabemos que en ese juicio que habrá, Dios no hace acepción de personas. Un día estará todo ser humano de pie ante Dios y no tendrán excusa por haber elegido vivir como necios. Hermanos, nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. Si usted tiene al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo gobierna su corazón, su vida, entonces usted puede estar seguro de que el Espíritu de Dios le va a enseñar a través de de la palabra de Dios, cómo vivir más sabiamente. Pero si usted no tiene al Señor Jesucristo, si usted no está seguro de ser un hijo de Dios, si usted se da cuenta que sigue manteniendo pecados en su vida y que no abandona y que sigue viviendo en eso, entonces hay que tener mucho cuidado y examinarnos si realmente es usted un hijo o una hija de Dios. Un día estará parado frente al tribunal de Dios y usted será declarado culpable por no aceptar al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, porque solamente Cristo nos da esa sabiduría que nos ayuda a vivir como debemos vivir. Hermanos, dice: toda la historia de la humanidad terminará en un juicio, ¿no? Juan inclusive menciona en el Apocalipsis, dice que vio un trono, ¿no? Un trono, y dice: en ese trono de juicio vio los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Grandes y pequeños delante de Dios, inclusive niños, ¿no? Y cuando habla de grandes y pequeños, habla de adultos y niños. No hablamos de inocencia, hablamos de niños que ya tienen pues el uso de razón y que también pueden escuchar el evangelio. Por eso la importancia de los ministerios de niños en las iglesias, porque los niños necesitan también del Salvador. Pero hablando del juicio de Dios, el juicio de Dios será totalmente pues dentro de los parámetros de la justicia del Señor, y el Señor castigará y mandará a donde debe ir la persona que no le importó vivir de espaldas
a Dios. Entonces, por un lado Salomón menciona esto, pero por otro lado también nos dice que nos aconseja que nosotros nos comportemos con prudencia y con dominio propio. Versículo 4, regresamos al 4 del capítulo 10. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Estamos llamados, hermanos, a vivir en mansedumbre, a vivir en sabiduría, a no vivir como viven los necios, como no vivir como vive la persona que no tiene a Cristo y que tiene las inclinaciones que vemos y cuyos resultados se ven por practicar el hecho de estar alejados del Señor. Es importante entender eso, ¿no? Entonces, versículo 20, regresamos del 4, nos saltamos otra vez al 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra, ¿no? Es decir, si tú no quieres que algo no se sepa, entonces no lo digas, guárdalo para ti. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Salomón está pensando aquí en los regímenes de monarquía que había en esos tiempos, donde la autoridad del rey era absoluta, casi absoluta, pero en relación a nosotros no es así. Nosotros vivimos en democracia generalmente. La mayoría de los países de este tiempo viven en democracia, salvo algunos y varios de los países que no viven así, ¿no? Porque nosotros tenemos, la bendición, diríamos, que a veces lo hacemos mal, a veces lo hacemos bien, pero al final Dios es el que pone las autoridades de volver a escoger o a elegir autoridades para nuestros países. Si bien es cierto, no existe hoy en día un gobierno perfecto, y aunque sea como sea el gobierno, nosotros estamos llamados a orar por nuestras autoridades, a vivir en sujeción a las leyes de nuestro país, a pagar nuestros impuestos, a hacer pues lo que tiene que hacerse como miembros o diríamos compatriotas de este lugar donde estamos, ¿no? Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Salomón está pensando de una manera tal que nosotros podemos aplicar eso a nuestra realidad de hoy en día. Entonces, pero también esto se aplica al hogar, ¿no? Al hogar, a la familia. El hecho de poder vivir con sabiduría se aplica también al trabajo, el punto de lo que está diciendo aquí Salomón es que en esa sabiduría que nosotros debemos practicar, en el punto de que mantengamos la calma, que reaccionemos o accionemos con mansedumbre, que nos conduzcamos con precaución en donde nosotros estamos desarrollando nuestra vida y como creyentes, si usted es un hijo de Dios, el ministerio que usted realiza. Es lo que dice aquí, en otras palabras, es que nunca pierdas el control de ti mismo, ¿ya? Entonces, ese es el punto del cual Salomón está hablando aquí. Versículo 8, vamos a ir otra vez atrás, 8 y 9, estamos saltando para adelante y para atrás porque las ideas están allí. Versículo 8 y 9 dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra, ¿no? Está hablando acerca de la necedad en el lugar en el que nos desenvolvemos, hablando del trabajo en este caso, está hablando de trabajos allí, hacer un hoyo, el que aportillare, dice el que corta piedras, el que parte leña. Esos accidentes pueden ocurrirle a cualquiera, aunque sea inclusive sabio, aunque sea al sabio inclusive, ¿no? Pero el contexto de todo este pasaje es el de la superioridad, hermanos, de la sabiduría sobre la necedad. Los necios, por su falta de cuidado en la vida, pueden caer en cosas que figurativamente está hablando aquí. No necesariamente son esas cosas que van a suceder, pero si nosotros no tenemos cuidado en la vida, si nosotros vivimos por vivir y actuamos neciamente, vamos a cosechar aquello de lo cual no tuvimos cuidado, ¿no? Un individuo abre un hoyo en la tierra, tal vez para cazar animales, pero después no mira por dónde pisa y se cae en el hoyo que hizo para eso.
¿no? Y los demás ejemplos también que se ve allí. Hermanos, el punto es que una pequeña necedad, una pequeña distracción nos pueden hacer caer en algo que nosotros mismos hemos hecho como una trampa para nosotros, ¿no? Prácticamente caemos en lo mismo, en la trampa, en nuestra propia trampa. Versículo 10 dice, y si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir, ¿no? Más trabajo por no afilar más la punta del instrumento, más trabajo, ¿no? La sabiduría está en eso también, ¿no? Ejemplificada con esto que Salomón dice aquí. Versículo 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, ¿no? Vemos generalmente en las historietas, bueno, en las caricaturas, como a veces se ve el flautista ¿no? de Hamelin o otras las figuras de flautistas que con la flauta hacen que la serpiente sea encantada y no haga daño. Pero algo muy interesante de esto, hermanos, es que las serpientes no tienen audición, ¿no? No tienen audición. Y no creo que Salomón, pues, Dios escribiendo esto, pues se equivoque en ello, ¿no? De alguna manera, la música tiene muy poco que ver con el supuesto encantamiento, ¿no? Por la sordera de la característica que tienen las serpientes en ese sentido. Y en realidad lo que atrae su atención son las acciones y las miradas del encantador. En ese tiempo había esto, por eso es que Salomón lo menciona. En otras palabras, hay que tener mucha paciencia en cultivar ese arte de que con las miradas, las acciones pueda encantar a la serpiente para que no haga daño. De tal manera que si el individuo, por ser un necio, se apresura, no tiene paciencia y actúa antes de tiempo, antes que la serpiente estuviera encantada, era mordida por la serpiente y ahí adiós mundo cruel, como se dice, ¿no? Entonces el encantador no pudo encantar a la serpiente. Conclusión, los necios actúan descuidadamente, ¿no? Apresuradamente y terminan haciéndose daño a sí mismos. Ningún apresuramiento, ¿no? Ninguna cosa rápida, como se dice, trae un buen resultado. La paciencia, la longanimidad, que es un sufrimiento, pues una presión, una paciencia más extrema, estas cosas hacen que nosotros seamos ejercitados en el hecho de vivir y practicar la sabiduría. Que recordamos el origen de esta sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la sabiduría nos capacita para poder actuar con prudencia y con tranquilidad y no apresurarnos y no cometer locuras. Eso es lo que vemos aquí en lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la necedad es peligrosa. Y es interesante lo que menciona también aquí, es que lo que distingue al necio en lo que estamos viendo y vamos a ver, son sus palabras. Son sus palabras. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio, dice, son llenas de gracia. Mas los labios del necio, dice, causan su propia ruina, ¿no? Tiene mucho que ver lo que decimos y cómo lo decimos. Efesios capítulo 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice, sino la que es buena, la necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Por ejemplo, una característica de una palabra corrompida o un grupo de palabras corrompidas es el chisme, ¿no? La murmuración, el hablar mal de otras personas, el pensar mal de otras personas y manifestarlo a otra persona cuando a veces no es así, y en ciertas circunstancias lo más sabio es muchas veces pasar por alto la ofensa. Eso evitaría muchos problemas. Vemos que la Biblia menciona esto de una manera categórica, la importancia de pasar por alto la ofensa. Mejor equivocarme pensando el bien que pensando el mal. Por eso que la sabiduría nos lleva a actuar como Jesús actuaba. Y nosotros podemos
entender que las palabras de la boca del sabio, como dice aquí, son llenas de gracia. Llenas de gracia. No merecemos ni merecen otros. Nadie merece el favor que una persona sabia puede hacer, porque la gracia es parte de la sabiduría absoluta de Dios para nosotros. ¿Y por qué nosotros no actuar con gracia también con las personas? Si me ofenden, si tuvieron inclusive intención de hacerme daño, ¿por qué voy a indignarme? Más bien encomiendo la causa al que juzga justamente e intercedo y doblo mis rodillas a Dios y venzo el mal con el bien. Eso es sabiduría, es sabiduría. ¿Por qué? Porque esto no viene del pensamiento del ser humano. El ser humano dice, como dijo Jesús, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo que más bien, amar a vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Muchas veces somos ofendidos, sea por las personas que nos rodean en el mundo. Muchas veces injustamente hablan mal de nosotros. Creo que todos hemos sido de algún modo víctimas de esto, pero la sabiduría nos lleva a actuar no con nuestros labios, así como lo hace el necio, sino con esas palabras de gracia, ¿no? Las palabras de la boca, versículo 12, de la boca del sabio son llenas de gracia. En contraparte, más los labios del necio causan su propia ruina. Hermanos, en Proverbios y en el resto de la Biblia, vamos a darnos cuenta que el sabio y el necio se descubren por su hablar, por sus palabras. Aún el necio dice cuando calla, pasa por sabio. Eso lo vemos también en la Escritura. El versículo 13, por favor. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Hermanos, el necio se siente impulsado a decir todo lo que le pasa por la cabeza. Lo que le pasa por la cabeza lo dice, no tiene filtros. No tiene filtros, en otras palabras. El versículo 14 dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Porque, hermanos, nadie sabe lo que va a suceder en el futuro. Pero el necio, por lo que Salomón nos explica aquí, habla como si fuera un experto en la materia, ¿no? Lo que le sale, ¿no? El necio habla como si él lo supiera todo. Versículo 15, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Él no para de hablar, ¿no? Él domina la conversación, ¿no? Él domina la conversación. Salomón aquí quiere que nosotros entendamos, ¿no? Quiere que movernos a buscar la sabiduría y huir de la necedad. Que huyamos del hecho de vivir como vive o como habla el necio. ¿Y cómo podemos, hermanos, nosotros librarnos de este mal? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios y a evitar la necedad? Hermanos, entender que la inclinación de nuestro corazón, ¿no? Siempre, pues a veces es hacia el mal. Y entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para que nuestros pensamientos sean llevados, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, nuestros pensamientos sean llevados no a decir lo primero que se nos ocurre, no a renegar por algo que sucedió, no a reaccionar por algo que nos hicieron, sino llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo. Porque sabemos que el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría, es el temor del Señor. Reconocer que Él es digno de ser adorado, reconocer que Él es digno de ser amado, reconocer que Él es digno de ser obedecido y vivir en consecuencia de ello. Es imposible, hermanos, hacerlo en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo ser sabio simplemente porque decido ser sabio. No lo puedo hacer por decisión. Necesitamos, hermanos, desesperadamente al Señor Jesucristo, porque solamente Él produce la sabiduría en el corazón de las personas y mayormente, y diríamos, nosotros su iglesia, sus hijos, somos llamados a vivir
en eso, porque el control de nuestras acciones lo hace la persona de Dios en la persona del Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros, de ustedes, que son hijos de Dios, que son creyentes. ¿Ah? Entonces, si vamos a la idea del comienzo, ¿recuerdan cuando hablamos de la ciudad que estaba asediada por un rey poderoso? ¿Se acuerdan? Y ese rey poderoso ya estaba por invadir la ciudad y de pronto surge allí el hombre sabio, pero que era, ¿cómo era ese hombre? ¿Era rico o era pobre? Era pobre, ¿no? Lo vimos al comienzo de la escritura donde estábamos leyendo. Este relato del hombre pobre pero sabio que rescató una ciudad, hermanos, si ustedes se ponen a ver un poquito lo que debemos ver en la escritura, ¿quién es el tema de toda la Biblia? ¿De qué persona habla toda la Biblia? De Jesús. ¿Quién es rico pero se hizo pobre? Jesús, ¿no? Hay alguien en la Biblia que encaja perfectamente con esa descripción que hizo Salomón allí, nuestro Señor Jesucristo, porque Él descendió del cielo a la más absoluta pobreza y se hizo hombre a través de ir al vientre de una virgen. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8 que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Cristo se hizo pobre, hermanos, voluntariamente. Nadie le obligó a hacerse pobre. Él, siendo rico, se hizo pobre voluntariamente. ¿Para qué? Para librar de la opresión espiritual a millones de hombres y mujeres de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Ahora, ¿cómo lo hizo? Y ahí está la profundidad de la sabiduría de Dios. Cuán insondables, dice, ¿no? Y lo hemos visto la semana pasada, cuán incomprensible para nosotros, esos pensamientos de Dios más altos que los pensamientos de nosotros. ¿Cómo es que Dios lo ideó? Lo ideó simplemente en la persona de Jesucristo. Él voluntariamente fue a la cruz por ello, ¿no? Usó una metodología que desde entonces era considerada por el mundo como una total necedad. El crucificado era la peor persona, era considerado lo peor de la sociedad de ese entonces. Para ellos era una total necedad, y sería una total necedad que el Dios Altísimo viniera a hacerse hombre y terminara como el peor criminal de ese entonces. Pero Dios lo hizo así, porque es la sabiduría de Dios, es como dice la Escritura, lo necio de Dios es más sabio que lo más sabio de todos los hombres. A través de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Cristo venció al enemigo haciéndose débil. Y como vemos en el relato de ese hombre pobre, era un hombre pobre pero sabio. Cristo, el Dios de toda sabiduría, se hizo pobre y venció al enemigo. Él obedeció perfectamente la voluntad de Dios desde su nacimiento hasta la tumba. Y luego Él asumió, hermanos, nuestra culpa, recibiendo voluntariamente el castigo que nosotros éramos merecedores por nuestros pecados. El Dios de toda sabiduría entonces diseñó un plan de salvación para salvar a los pecadores que no merecíamos nada, culpables, y nos permitió no pasar por alto nuestros pecados y nuestras ofensas, ¿no? La justicia de Dios fue sobre Cristo, sobre el Señor, para que nosotros disfrutáramos del beneficio de la gracia de Dios al recibir algo que nosotros no habíamos hecho nada por eso. Entonces, diríamos entonces, ¿cómo es que podemos ser sabios? ¿Cómo es que usted puede dejar la necedad? ¿Cómo usted puede vivir una vida que no va a lograrlo con sus propias fuerzas? La sabiduría, ¿cómo vivir en eso? Simplemente, hermanos, es abrazar ese plan de todo corazón. Ese plan que Dios ideó para su salvación, abrazarlo de todo corazón. Yo creo que muchos aquí, varios, la mayoría ha abrazado ese plan de salvación. Usted es un hijo, una hija de Dios, se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón al Señor y el Espíritu de Dios vino a morar en usted, y por eso usted puede dar gloria a Dios
y vivir sabiamente, porque el Señor produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Y podemos vivir de Él, por Él y para Él, todas las cosas buenas que podemos realizar. Le damos gloria al Señor. No soy yo, sino Cristo. Esa es la realidad de una persona que abrazó ese plan de salvación. Ahora, en esta tarde, yo le pregunto a usted, ¿usted ha abrazado ese plan de salvación? Ese plan maravilloso en el cual Dios se hizo carne, se hizo pobre, como ese pobre sabio que derrotó al enemigo poderoso. ¿Usted se ha hecho, ha abrazado esa salvación? A ese Dios todopoderoso que por gracia le invita a usted a que venga a Él. Si usted no lo ha hecho, tiene todavía la oportunidad de hacerlo mientras esté en esta tierra. Si el Señor toca su corazón, no menosprecie la invitación del Señor, porque de la muerte espiritual en la cual usted puede pasar a vida y vida en abundancia, a vivir sabiamente en el hecho de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que sin Él no hay perdón de pecados. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hermanos, eso es apenas el comienzo. A partir de ese momento el Señor te da su espíritu para que tú y yo podamos vencer la obstinación que tenemos naturalmente en nuestros corazones. De tal manera que podamos vivir y transitar por el camino de la buena y la perfecta voluntad de Dios. Ese es el camino en el cual debemos andar, ¿no? Y eso, hermanos, ¿cómo sabemos cómo es ese camino? Lo sabemos porque lo conocemos a través de su palabra, de la Biblia, que fue revelada y que nos ayuda a alejarnos de la necedad. Entonces, hermanos, tener un buen cerebro no es suficiente. Ser muy inteligentes no es suficiente. Sin un corazón regenerado, sin un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, no se puede hacer. No se puede hacer. La obra, entonces, hermanos, también de Dios en nosotros no es simplemente darnos también un manual de sabiduría para que nosotros vivamos según ese manual de sabiduría. No es que Dios haya dicho así, 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 así. No es así como es que podemos lograr tener sabiduría. Lo que Dios promete es transformar nuestro corazón. Usted al venir a Cristo, al acercarse a Él, al recibir al Señor como su Salvador, Él produce en usted ese cambio de mente y transforma su corazón. Entonces, ser sabio tiene que ver con un carácter que nos mueve a tomar decisiones. ¿A la luz de qué? De la voluntad de Dios. No a la luz de nuestros apetitos, como lo hemos visto, y no a la luz de la inclinación del malvado corazón que tenemos, que es engañoso y perverso. Ahora, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, concluye, y es lo último que habla en el Sermón del Monte, del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, habla acerca de, diríamos, la constitución del reino de Dios. Y al final concluye todo este sermón con la historia muy conocida que nosotros la sabemos desde niños, los que hemos nacido en un hogar cristiano. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Hermanos, la enseñanza de este pasaje es muy sencilla, es muy simple de entender.
El hombre sabio es aquel que oye y practica las palabras de Jesús. ¿Quieres saber cómo vivir en sabiduría? ¿Quieres saber cómo alejarte de la necedad? Escucha y practica las palabras de Jesús. Vive como el Señor Jesús vivió, dándonos ejemplo y podamos seguir en esas pisadas que Él andó cuando estuvo aquí en la tierra. Mientras, por lado contrario, el hombre necio es aquel que decide seguir los dictados de su corazón. Este hombre dijo, ahí está la arena, no, se ve bien, y construye por construir. No pensó. Hizo lo que dijo su corazón. ¿Cuántos hemos escuchado eso, no? Déjate llevar por el corazón, que el corazón, tengo una corazonada, ¿no? Sabemos, y infinitas veces creo que le hemos dicho y se han dicho aquí, ¿no? El hombre que confía en su corazón está en terreno movedizo, porque el corazón es engañoso y es perverso, y no lo podemos conocer, dice la Escritura. Entonces uno va a vivir seguro y confiado aquí, ahora y por toda la eternidad si oye y hace las palabras del Señor, mientras el otro va a vivir y terminar en una ruina total. Cuando tenga que presentarse delante de Dios a dar cuenta de su vida, sufrirá las consecuencias si es que no las sufrió aquí en la tierra. Ahora, hermano, hermana, o amigo, en esta tarde que nos visitas, ¿sobre qué está usted construyendo su vida? ¿Sobre la arena de su propia opinión o pensamiento o sentimiento? ¿Y de tus propias opiniones personales? ¿O sobre la roca firme de Jesús y su palabra? Si usted en esta tarde ha venido aquí o está escuchando este mensaje y no tiene la seguridad de estar cimentado sobre la roca que es Cristo, está usted en un grave peligro, porque nadie sabe cuándo va a morir y nadie sabe cuándo el Señor vendrá como sorpresa o como ladrón en la noche. Nadie lo sabrá, nadie lo sabe. Y es aquí y ahora donde usted puede decidir permitir al Señor hacer esa obra de gracia en su vida y llevarlo a vivir en sabiduría, obedeciendo, escuchando la palabra del Señor y practicando la palabra de Él. Jesús no vino al mundo para dejarnos un código de conducta, ¿no? No hizo eso. No hizo que si tú cumples ese código de conducta vas al cielo. Eso no lo hizo el Señor. Más bien Él vino para llevar a cabo una gran obra de salvación a favor de nosotros, de hombres y mujeres, muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia pues se apropiaron de esa salvación tan grande. Entonces, hermanos, nadie se salva por cumplir cosas, por seguir reglas o mandamientos. Es imposible hacerlo eso en nuestras propias fuerzas. Pero cuando Jesús salva a una persona de pura gracia, Él le sigue dando esa gracia necesaria para andar en sabiduría. Obedecemos la voluntad de Dios que está revelada en las Escrituras, en su palabra bendita. No somos perfectos, pero trataremos de ser sinceros en nuestra fidelidad al Señor. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 1:4 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El que tiene a la sabiduría en su vida, a Jesucristo en su vida, Cristo es sabiduría, entonces va a andar en consecuencia a eso. Si usted no conoce al Señor, si usted no tiene a Jesús, si usted no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios, es necesario que usted se aferre a la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, confiando únicamente en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Hermanos, nosotros somos sabios, no por nosotros, sino somos sabios por Cristo. Comenzamos a ser sabios abrazando esa obra redentora de Jesucristo por nosotros.
Nosotros seguimos siendo sabios cuando pensamos como Cristo piensa. ¿Y dónde encontramos cómo piensa Cristo? En la palabra del Señor, haciendo lo que Él dice. Porque, hermanos, Él es la sabiduría de Dios encarnada. Venga usted, si no tiene al Señor, a esa sabiduría, a esa persona que es el Señor Jesucristo. Y si somos hijos de Dios, si ya somos creyentes, vivamos en consecuencia al hecho de que ya tenemos a la sabiduría morando en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo, no apaguemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas pensando como piensa el mundo, obrando naturalmente, impulsivamente. No pensemos y permanezcamos en el pensamiento, en el primer pensamiento que se nos viene al cerebro. Llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque eso nos va a ayudar a agradar al Señor, quien se entregó por nosotros y nos dio este privilegio tan grande de poder andar y vivir en la sabiduría que solamente Él nos da para su gloria. Para eso estamos, hermanos. Una persona que vive en sabiduría, una persona que es sabia, que no es necia, que está alejado de la ansiedad y es un hijo de Dios, siempre va a dirigir la alabanza a quien la merece, el Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Te agradecemos, Señor, porque nos enseñas, nos llevas siempre en toda tu palabra a la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por el ejemplo de este hombre pobre, pero sabio, que venció a ese rey malvado, a ese rey que venía a destruir, Señor, la ciudad. Entendemos que nuestras vidas, Señor, muchas veces son asediadas por el enemigo, por Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en esta noche, Señor, nos apropiamos de la promesa de tu palabra. Y entendemos que, Señor, al abrazar la salvación y el plan que tú trazaste para el hombre y la mujer como una obra de gracia, empezamos a vivir esa vida de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir consecuentemente con ello. Ayúdanos a entender, Señor, que tú tienes un plan diferente al que nosotros tenemos en cada área. Ayúdanos a actuar, vivir y pensar, Señor, no con lo primero que se nos viene a la mente, sino llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti. Te pido, Señor, que si alguna persona en esta tarde, en esta noche, Señor, aún no tiene la salvación que tú ofreces, no tiene el Espíritu de Dios morando en él porque no es un creyente, puedas obrar el profundo deseo en él de buscarte de todo corazón. Y si es así en esta tarde, quiero invitarte a usted, si usted no tiene a Jesús como su Salvador personal, si usted no está seguro de ser un hijo de Dios, si usted se da cuenta que hay cosas que manifiestan y muestran que usted no tiene a Cristo morando en su vida a través del Espíritu, puede decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname porque he fallado, porque he pecado y me arrepiento y ejerzo esa fe en ti, Señor. Confío en ti para mi salvación. Dile así: te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que seas mi Salvador. Quiero ser tu hijo o quiero ser tu hija. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te damos gloria por todo lo que puedes hacer y lo haces a través de ella. En el nombre de Jesús, amén.